Este estudio se llama Perdón. Tomamos como escritura base 2 de Pedro, capítulo 2, versos de 4 al 9. Buenas noches, días, tardes, hermanas, hermanos. En este estudio, con la ayuda de Dios, hablaremos del perdón y tipos de perdón. Pídale a Dios sabiduría para que usted pueda entender si de alguna manera le sirve este estudio para su diario vivir. Pido a Dios ayuda en este tema, ya que sé que nadie lo ha estudiado a fondo, porque para muchos es irrelevante, pues no buscan de corazón su santidad, sino solo el sentirse perdonados, o no tienen idea de cómo se puede perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño. Bueno, en este estudio trataré de ayudarles no con mi palabra, sino con la de Dios, y ruego su misericordia y ayuda, para no decir nada que lastime a alguien, sea mujer o hombre. Yo les ruego me disculpen si cometo algún error, al decir algo que les hiera en su corazón, que les lastime en su corazón. Mas si es por su salvación, pido a Dios que les permita ver el bien que hago al decir verdad, pues no se puede ser santo sin quitarnos el pecado. ¿Y cómo lo haremos si nadie nos lo dice directamente? ¿Cómo nos lo quitaremos? Bueno, en ese caso espero poder entrar en su corazón y decírselo yo, tal cual es. No importando si les lastimo como un buen cirujano, para quitar un tumor maligno tiene que lastimar la carne. Asimismo, un buen predicador del verdadero evangelio de Cristo tiene que hacerlo, lastimar la carne. Sin más, comenzamos con la bendición de Dios para todos los que escuchan este estudio. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir suciamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, por la grandísima o por la malvada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos sucios de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Aquí, amén, es hasta ahí. Aquí vemos que Dios perdonó a Noé por gracia, pues Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios no perdonó a los ángeles rebeldes, no perdonó al mundo antiguo. Esto es a la descendencia de Adán hasta Noé. No los perdonó, sino que a todos los acabó, menos a Noé, ni sus hijos, o sea, ni su familia. Esto por la gracia de Dios. Así podemos ver el primer perdón por gracia, porque Dios vio justo a Noé, y como está escrito, el justo vivirá por la fe. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versos del 11 al 12. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno es justo delante de Dios. Es lo que quiere decir. Es evidente, o sea, es evidente que nadie es justo delante de Dios por ley, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ve? Entonces, solo se puede tener fe si se es justo, pues por la justicia es demostrada la fe. Y Dios perdona por gracia al justo. Creo que eso lo aclara. Ese es un tipo de perdón, pero no válido para nuestro tiempo, ya que el Señor implementó o puso otras condiciones. Pero hablaré de un perdón muy controversial parecido al de Noé, el cual fue a un ladrón crucificado a un lado del Señor Jesús. Ese lo encontramos en Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43. Y dice así, es palabra de Dios.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba al Señor Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, o sea, lo regañó, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen o merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Es notorio y fácil de entender que Jesús perdonó a ese ladrón arrepentido, que no pidió ser salvado del castigo que merecía. Él se sujetó a la justicia de Dios. Pues él mismo dice: no temes a Dios ni estando en la cruz, porque tú y yo lo merecemos justamente. O sea, por justicia de Dios lo merecemos, porque robábamos, pero no ha hecho nada que merezca estar en una cruz. Y reconoció al Señor, por eso le pidió que se acordara de él cuando regresara. Cuando regresara, dice: cuando vengas en tu reino. Ve, lógicamente, ese ladrón había oído de Jesús y creyó que Jesús era el Mesías prometido. Y por esa causa halló gracia delante del Señor. Y vean la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está muy bien. Bien, pues muchos toman esa escritura para decir: entonces no se necesita el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Ese ladrón no se bautizó, ¿cierto? No lo hizo, porque no podía bajarse de la cruz y quedar libre de pagar sus delitos. Pero si hubiera podido, él se hubiera ido directamente al bautismo, que muchos renegados temen, ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque dicen: pues yo creo como dice mi iglesia, y niegan el evangelio verdadero. Porque esto lo dice el evangelio verdadero. Ahorita se los leo. Se niegan llevar en ellos el nombre del único que puede perdonarlos. Así que vamos de una vez a otro tipo de perdón. Tenemos pues que Dios estableció el perdón de pecados para burlar la muerte por el pecado. Esta forma fue la primera que Dios estableció en Edén, cuando Adán y Eva pecaron, pues ellos, al darles vergüenza, se escondieron y se taparon sus partes nobles con hojas de higuera. Pero esa religión, esa tapadera, no les servía para tapar su pecado. Así que Dios sacrificó un cordero y los tapó con piel de cordero. ¿Para qué? Para taparles el pecado. Así es como Dios estableció la muerte de un cordero para tapar el pecado. Por eso Abel, hijo de Adán, sacrificó un cordero, y eso agradó a Dios. Porque Abel, por revelación, no por instrucción, sino por revelación, supo cómo agradar a Dios, tapando su pecado. Y Dios vio con agrado a Abel, y no a Caín, que ofreció verduras. El cordero es el verdadero sacrificio que quita o tapa el pecado del mundo, o es el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. La vestidura del cordero, la piel, es cuando nosotros nos vestimos de Cristo el Señor. ¿Ve? Ahora, las verduras y flores y demás adornos que ofreció Caín son religión, que no quita ni tapa nada. Ahí toca escoger qué ofrenda damos a Dios por nuestros pecados. ¿Ve? Bien, ahora este mismo método usó Dios en Egipto para que su pueblo se salvara de la muerte de los primogénitos, o sea, para poder perdonar a los primogénitos. Él lo llamó la Pascua. Mandó que se sacrificara por cada familia un cordero y que pusieran, untaran, pintaran, embarraran con sangre del cordero los dos postes de la puerta y la parte de arriba, que lo llaman dintel, porque él pasaría por la ciudad y donde hubiera sangre, la muerte no entraría. O sea, no morirían los primeros hijos ahí. Si lee esa parte, es la última de las 10 plagas de Egipto para liberar a su pueblo. Así que donde hubiera sangre, habría perdón para los primeros hijos de familia. Luego, después, en el desierto, Dios les da la ley y ahora les manda que hagan la Pascua cada año
para perdón de los pecados, pero, o sea, más bien para tapar los pecados. Pero ahora llevaría, porque si fuera perdón total, pues no tendría necesidad de seguir sacrificando corderos cada año, pero por eso le estableció cada año. Pero ahora llevarían su cordero a los sacerdotes levitas, y ellos sacrificarían al cordero de cierta manera, que el que llevaba el cordero debía poner su mano en la cabeza del cordero para que sintiera la muerte del cordero, y así concientizarlos que no era un juego matar corderos, sino una ofrenda por el pecado, y no pecaran más. También con eso les anunciaba que el Mesías sería matado como un cordero, pero ellos en el desierto, en la orilla del Jordán, llamaron a Dios mentiroso, a pesar que les dio muchas señales de poder y su promesa de que podían conquistar la tierra que les dio. Ellos no quisieron pasar, se negaron, o sea, diciendo no podemos, cuando Dios había dicho que sí podían. Ve, por eso digo, lo llamaron mentiroso, y pues Dios no les perdonó eso. Entonces ellos no quisieron pasar, se negaron. Por eso Dios los condenó a morir en el desierto. No les perdonó esa ofensa. Menos a los que, a los que sí les perdonó son los que hablaron la verdad de Dios, que sí podían. Y ellos no quisieron escuchar a estos. Estos fueron Josué y Caleb. Ellos no murieron. Ellos entraron en la tierra prometida y la conquistaron. A los que murieron, Dios no les perdonó su blasfemia. Por eso dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, verso 31 al 32, dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, o todo lo que digan del Hijo del Hombre les será perdonado, mas la blasfemia en contra del Espíritu, el Espíritu Santo, claro, no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ve? Ahora, ¿por quién hablaban Josué y Caleb? Por medio del Espíritu Santo. Les decía, sí, la promesa, Dios nos prometió, sí podemos. Y ellos decían, no podemos, son puros gigantes, ¿ve? Entonces ellos blasfemaron ahí contra Dios, y por eso Dios los regresó al desierto, a que murieran todos, menos ellos dos. Y Moisés pues se quedó en la orilla, pero él fue por otra cosa, por otra causa, no fue por lo mismo, no fue por blasfemia. Ahí está lo que hicieron aquellos. Y si alguien lo hace hoy, será lo mismo. Bien, hablemos de otro perdón. Dios no perdona según la ley a ningún falso profeta, ni vidente que lleva a sus hijos a la adoración falsa. Él manda que mueran. Y es por eso que el pueblo de Israel mataba a sus profetas, porque estorbaban a sus religiones. Así que decían, es que este nos lleva a adorar otras cosas falsas, y entonces pues los mataban con ese pretexto. Pero más bien era porque el pueblo de Israel mataba a sus profetas porque estorbaban a sus religiones, a lo que ellos querían hacer, sus adoraciones falsas. Aún hoy, todo el que dice verdad es odiado por las religiones. ¿Será que siempre es lo mismo? Sí, el método de Dios para perdón no cambia, y el método del diablo para perder a la gente tampoco. En esta situación fue que apareció el Mesías. Y si vemos, el método de Dios no cambió, solo la forma, pero el método no. Se requiere todavía un cordero. Eso no cambia. Entonces, eso lo podemos leer en Juan capítulo 1, versos del 28 y 30 al 30. Dice, es palabra de Dios: estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Aquí es importante notar que este Cordero de Dios ya no tapa el pecado, sino que lo quita, lo borra, lo perdona. Y es cada vez que usted se arrepiente y le pide perdón. Él está en el altar de Dios e intercede, se pone por usted delante de Dios, para que Dios le borre su pecado. Eso lo podemos ver en Juan, en primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 2. Dice, es palabra de Dios también, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios,
para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Ahí está Él en el propiciatorio. Ahí está Él en el propiciatorio de Dios abogando por nosotros. ¿Ve? Por eso Pedro dijo en Hechos 2:36 al 39. Dice, es palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente, con toda seguridad, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Si usted lee Éxodo 20, en Éxodo 20 Dios dice, oye Israel, yo soy uno solo, yo soy un Dios, yo soy tu Dios, uno solo soy, y no pondrás dioses delante de mí. ¿Cuántos señores tiene usted? Yo soy tu Señor, dice el Señor. Entonces, ¿cuántos señores tiene? Pero aquí dice, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ve, al oír esto se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Vea, ¿para qué? Para perdón, ve, no para tapar, sino para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame o llegue a llamar. ¿Ve? Amén. Bien, aquí está la fórmula del perdón, que nos santifica y nos deja sin pecado. Pues Cristo fue quien nos llamó, y si nosotros obedecemos su palabra, dicha por Pedro, tendremos esa promesa de perdón y recibiremos el Espíritu de Cristo, porque Dios lo hizo Señor y Cristo. Eso es. Él todo en todos. Él es todo en todos. Él en vida perdonó a muchos y nos recomendó perdonar. Amén. Vean, en Mateo capítulo 6, del verso 9 al 14 dice, es palabra de Dios. Ustedes pues oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, antes líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Luego termina diciendo, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial les perdonará también a ustedes. Amén. Mire usted, aquí el Señor Jesús dice que pidamos a Dios perdón por nuestras deudas. No dice pecados, pero se puede considerar que son pecados. Pero la segunda frase es, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo alguien puede pecar contra mí? Pues cuando me ofende, pero nada puedo hacer porque no lo puedo condenar. Entonces está hablando que nos perdone de lo que le prometemos y no pudimos o no podemos cumplir. O también porque lo ofendemos, pues hay actos con los cuales ofendemos a Dios, ¿cierto? Sí, claro que así es, porque si prometemos a Dios, estamos en deuda hasta que paguemos. Ese es otro tipo de perdón. Y también si le ofendemos, estamos en deuda hasta que lo agradamos. Pero ¿cómo lo agradaremos si no nos arrepentimos y pedimos perdón? ¿Entiende? Ahora, en Mateo 6, capítulo 6, verso del 14 al 15 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Así que aquí aclara la oración modelo que son ofensas. Las ofensas a Dios pues son actos donde hablamos sin sentido verdadero de Él. Como pastor que dice, Dios llora cuando usted hace mal. Dios no llora, Dios se ofende que usted hable cosas que Él no es, o hace, o dice, ¿ve? Entonces, aquí voy a extenderme un poquito nada más. Cuando ofendemos a Dios, ¿estamos pecando? Claro que estamos pecando. Cuando se nos ofende a nosotros, ¿están pecando contra nosotros? Claro que están pecando contra nosotros, pero nosotros no les podemos hacer nada, pero Dios sí. Por eso, si nosotros ofendemos a un hermano, hermana o a una persona y no le pedimos perdón a esa persona para que nos perdone, pues o alguien nos pide perdón porque nos ofendió y nosotros no lo queremos perdonar,
Entonces nosotros vamos a cometer el mismo error cometemos el mismo error porque ofendemos a Dios. Entonces Dios no nos va a perdonar que lo hayamos ofendido a Él. Y cuando nosotros decimos, pero yo te pedí perdón en el nombre del Señor Jesucristo, sí, está bien, sí me pediste perdón, pero tú no perdonaste. Ve, por eso el Señor habla de la parábola del hombre que debía mucho y el que debía poco. Ve, luego el que debía poco le debía poco al que debía mucho. Y el que debía mucho fue con el dueño al que le debía. Y el que le debía dijo, no te preocupes, ahí me vas pagando como puedas, no te preocupes. Me debía 100, nomás me pagas 10. Pues el hombre salió contentísimo. Pero luego se encontró a uno que solo le debía uno, digamos un saquito de semillas, y lo agarró y lo quiso golpear, págame. Y como el hombre no tenía, le decía, espérame, es que ahorita no tengo. Pero no te voy a esperar. Así que pues lo llevó al juez y para meterlo a la cárcel, y se enteró el que había perdonado mucho al otro, y fue y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿No te perdoné yo a ti? Y era tanto, que tú no puedes hacer lo mismo. Ve, esto es por lo que dice el Señor o habla de esa parábola. Así que leemos pues en Primera de Corintios, el capítulo 13, del 1 al 8, y dice, es palabra de Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. O sea, esos con los que se toca música, pero resuena, quiere decir que nomás suena lo loco. O címbalo que retiñe. El címbalo es una especie de tambor que retiñe, quiere decir que no lleva un ritmo acorde para música. O sea, que no sirve para nada, entonces que estén sonando. Dice, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que pudiera trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado en sacrificio, claro, y no tengo amor, de nada me sirve. Luego dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se jacta de nada, no se envanece, no se hace vano, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es macana, no es tacaño, no quiere nomás para sí, no se irrita. Esto es, no se molesta, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es, todo lo aguanta, todo lo soporta. Todo lo sufre, quiere decir sufre cualquier cosa y sigue adelante. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y terminarán también las lenguas. Y la ciencia también se terminará. Creo que esta escritura, amén, ahí termina. Creo que esta escritura nos da la clave de todo el asunto. El amor todo lo perdona. Y con esta escritura diré que todo lo que se refiere a tipos de perdón. O sea, y con esta escritura diré todo lo que se refiere a los tipos de perdón. El que tiene el verdadero amor divino de Dios, amor verdadero, perdona la traición, porque el amor es sufrido, el amor no traiciona. Jesús nuestro Señor fue traicionado, pero Él no traicionó a nadie ni nos traiciona a nosotros. El amor perdona la calumnia. El Señor Jesús fue calumniado, pero Él no calumnió a nadie. El amor perdona la injuria, o sea que lo maldigan a uno. Él fue maldecido, pero Él no maldijo a nadie. El Señor Jesús fue y sigue siendo injuriado, ¿ve? El amor perdona al hijo malo, porque el amor es sufrido. Es la causa de la parábola del hijo pródigo. El amor perdona al envidioso, porque el amor no tiene envidia. El amor perdona al que es jactancioso, presumido, pues, porque el amor no presume nada. El amor perdona al vanidoso, que es pura lengua, porque el amor no se envanece, no se hace vano. El amor perdona al que hace algo malo, porque el amor no es malo. El amor perdona al egoísta, porque el amor no es egoísta. El amor perdona a los que se enojan, porque el amor no se irrita, no se molesta. El amor perdona a los rencorosos, porque el amor no guarda rencor. El amor perdona a los injustos, pero se goza con lo que hacen, pero no se goza con lo que hacen los injustos. El amor perdona a alguien verdadero, que le dice verdad, aunque sea ofensa para él, porque el amor se goza de la verdad. El amor todo lo perdona, todo mal lo soporta. Por eso mismo, todo lo que haya que perdonar,
lo perdona. Así que el amor perdona al mentiroso, porque el amor se goza de la verdad. Y así podríamos seguir y seguir hablando de perdón, de muchas cosas, o sea, los muchos tipos de perdón. Yo creo que si usted escucha nuevamente esto, lo que perdona el amor, ahí dice claramente que hay un tipo de perdón. Perdona la traición, perdona la injuria, perdona la calumnia, perdona el engaño, perdona al falso, perdona al mentiroso, perdona al envidioso, hay muchos tipos de perdón. Y allí dice a los presumidos, al presumido, a los que hacen algo malo, o sea, a nosotros que nos hacen algo malo. Perdona al que es egoísta con uno, perdona al que se enoja con uno, perdona al que le guarda rencor a uno. El amor perdona al que es injusto con uno. Ve, o sea, usted vea los males y todos esos males, imagínese que se los están haciendo a usted. Pues si usted tiene amor, entonces usted perdona todos esos tipos de males. Cada mal tiene su perdón en este caso. Y así usted puede enumerarlos y a ver hasta dónde le alcanza la cuenta, ¿me entiende? Porque es muchísimo lo que hay que perdonar y hay muchos tipos de perdones. Entonces existe, hablando de perdón, porque yo escribí aquí, y así podríamos seguir y seguir hablando de perdón, de muchas cosas, porque el que no perdone una cosa y él o ella hacen lo mismo, no serán perdonados por Dios. Creo que eso deja claro que existen varios tipos de perdón, muchos tipos de perdón. Ya aclaré eso. Usted puede contar todos los males que le puedan hacer a usted y usted puede perdonar todos esos o no puede perdonar, claro está. Pero si esa persona cometió un error feo contra usted y usted le perdona ese error feo, pues usted está perdonando un error feo, ¿ve? Es un tipo de perdón. Así que uno que existe pero que no es real, un perdón que existe pero que no es real, sino es mentira, es mentiroso ese perdón. Es el perdón solo de palabra, que no nace del amor de Dios. Porque aunque haya dicho que perdona, cada vez que hay una plática sobre algo parecido a lo que perdonó, a lo que dijo que perdonaba, llega el reclamo de lo que hizo él o la otra persona. Y eso no es un perdón. Si se lo está recordando cada rato, entonces no lo perdonó. Lo que hizo fue aceptar una disculpa nada más, pero no un perdón. No perdonó. Pero eso no es perdón. Una disculpa no es perdón. Y pasa lo mismo con el que pide perdón, pero no lo hace de corazón. Aunque se le perdone, volverá a hacer lo mismo. Cada vez que se le perdone, esa persona anula por sí mismo el perdón verdadero, pues solo finge que quiere ser perdonado. Uno puede perdonarlo, pero Dios no lo va a hacer. O sea, Él anula que uno lo perdona porque vuelve a hacer lo mismo. Bueno, espero que les ayude mucho en su preparación con respecto a Dios este estudio. Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga con toda bendición desde lo alto. Su hermano en Cristo Jesús, nuestro Señor José Luis Carrera Torres.